Hola chicos y chicas, qué gusto saludarlos nuevamente. Damos inicio a nuestra clase de comunicación y lenguaje y nuestro tema es la literatura modernista. Bueno, en esta semana vamos a ver algo de la literatura, vamos a ver algo de historia también, de cómo en diferentes momentos de la historia de Guatemala o de otros lugares de Centroamérica, en este caso, pues la literatura ha cambiado, ha tenido diferentes avances, todo ha dependido de acuerdo al momento, de acuerdo a la época en la que se ha vivido. Y cada uno de estos autores, de estos escritores, pues han tenido diferentes ideologías, diferentes perspectivas, de acuerdo al momento, como les decía, de acuerdo al momento, a la época en la que vivían, pues ellos fueron creando diferentes épocas en la literatura. En este caso, nosotros nos vamos a concentrar en la literatura modernista. Para ello, vamos a realizar la actividad 1, que es una línea de tiempo con los eventos importantes de la época modernista. Y de acuerdo al tema que tenemos, de acuerdo al tema que ustedes encuentran en su folleto, vamos a realizar una línea de tiempo. Esta línea de tiempo va a ser de acuerdo a los diferentes momentos que se vivieron en esa época. Si ustedes en algún tema que encuentran por ahí no hay una fecha, pueden guiarse del tema para poder representar su línea de tiempo. Bien, ubiquémonos en nuestro folleto donde dice modernismo. Primero vamos a ver qué es el modernismo, los antecedentes del modernismo. Luego nos vamos a enfocar en algunos autores que contribuyeron en esta época. Esta época del modernismo se dio en Hispanoamérica. Tomemos en cuenta eso, que no solo fue aquí en Guatemala, sino fue como que con los hispanos. Luego vamos a ir viendo datos importantes y vamos a ir identificando cómo estos autores se sumergieron o cómo estos autores, crearon sus diferentes obras. ¿Por qué las crearon? ¿Cómo las crearon? ¿En qué se inspiraron? Y diferentes aspectos importantes que debemos conocer nosotros en cuanto a la literatura. A veces nosotros nos resulta un poquito como que complicado entender estos temas o nos resulta un poco aburrido porque nos habla mucho acerca de la historia, pues de cómo ha venido esta historia desde años atrás. Bien, para ello necesito que se ubiquen en el tema, que lo encontramos, ubiquémonos ahí donde dice el modernismo. El modernismo en Hispanoamérica nos dice que es el primer movimiento literario originario de estas tierras. Se califica como una corriente cosmopolita cuya finalidad es crear la belleza por medio de la forma y la sonoridad del lenguaje. Nos dice que este movimiento modernista lo hicieron autores de diferentes países, principalmente latinoamericanos, por lo que se conoce modernismo hispanoamericano. En los antecedentes que se tuvo nos dice que en la segunda mitad del siglo XIX, Francia disfrutaba de prestigio.
en todo el mundo. Especialmente nos indica en París y su capital. Luego, algunos de estos artistas de diferentes partes del mundo acudían a este centro de la modernidad en busca de una renovación estética. Si nos damos cuenta que el modernismo surgió a la mitad o a mediados del siglo XIX. En el siglo XIX inició en Francia, donde muchos autores pues escucharon o les contaron que Francia disfrutaba de un gran prestigio, principalmente en París, por la literatura de esa época, por la literatura que se estaba trabajando en ese momento. Por ello, varios autores de diferentes países pues les causó como incertidumbre, ¿qué es eso? O les causó curiosidad, vamos a ver. Y quizá investigaron o algunos fueron en ese lugar para ver qué tipo de literatura era la que estaban trabajando ellos. En el siguiente párrafo nos indica, en el campo de la poesía, los dos movimientos influyeron en los escritores de la época, el parnasianismo y el simbolismo. El primero profesaba el arte por el arte, el retorno de las formas clásicas grecolatinas, las discrepancias preciosistas y la preocupación por los efectos estéticos. Nos indica que el parnasianismo nos indica que este tipo de poema que se enfocaba del arte por el arte, algunas descripciones preciosistas como que de algo bello, de algo precioso en la que ellos se enfocaban. Y en la segunda nos dice que buscaban la musicalidad en el poema, sus temas giraban en torno al mundo, lo subjetivo e irracional, y como su nombre lo indica, utilizaban símbolos con forma de expresión. Y estas fueron algunas de estos poemas que se utilizaron o que se empezaron a crear en esa época. Luego aparece Rubén Darío. Rubén Darío es un escritor muy conocido. Yo creo que ustedes también lo conocen. Tienen grandes obras, diferentes poemas. Cada una de ellas transmite algo de belleza en el arte. Transmite también no solo belleza, sino dependiendo de la obra, pues transmite él sus ideas en diferentes puntos, diferentes perspectivas que él miraba. Él habló o en sus obras habla sobre la realidad que se vivió en diferentes países, de cómo se daba el romance y diferentes temas importantes. Para ello vamos a conocer un poquito de Rubén Darío. Nos dice que aunque los antecedentes del modernismo están en Francia, quien las impulsó fue Rubén Darío. Para ello es el primer movimiento literario surgido en Hispanoamérica y su proyecto en la literatura universal. Para muchos críticos, este movimiento nació y murió con Darío. Pues veamos esos aspectos importantes. Si nos damos cuenta, aquí nos describe que
A pesar de que donde se tuvieron las primeras ideas de renovar o estas ideas del modernismo, inició en Francia. Pero hay muchos analistas, muchos escritores, muchos críticos indican que este movimiento la impulsó Rubén Darío y que él es hispanoamericano. Él, como les indicaba, tuvo varias obras, varios libros, y algunos autores y escritores indican también que esta época o esta forma de escritura pues ya desapareció, por lo que indican que nació y murió con Rubén Darío. Ahora veamos el nombre completo o el nombre real de Rubén Darío, que es conocido artísticamente y es conocido de esta manera en la literatura. Nos dice que Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació en Nicaragua en 1867. En 1888 publicó una obra que se llama Azul, en la que planteó su renovación literaria y con la que se inició el modernismo. Bueno, ya habíamos indicado que en el que el precursor o el que impulsó esta época fue Rubén Darío. ¿Y cómo lo hizo? Con su obra Azul. Y en esta indica o plasma las primeras ideas acerca del modernismo. Muchos de estos temas y motivos que trató esta obra o alguna de sus obras que creó después está, por ejemplo, el nombre de la obra, el color azul. Sin embargo, el símbolo predilecto de Darío fue el cisne. Rubén Darío lo que hizo en sus diferentes obras es hablar mucho con simbolismos. Que si él miraba una manzana, él representaba algo para él. Si él miraba el arco iris, tenía un significado, era un símbolo para él. Si él miraba un cisne, en este caso, tenía algo importante para él. Por eso nos indica que lo que era predilecto en esta su obra fue el cisne. Para los que lo han visto, en la portada de su libro siempre aparece, está de fondo como el azul, y el cisne está grande, que se ve más acercado, y ahí está el cisne. Nos indica que Rubén Darío tuvo la oportunidad de viajar a varias ciudades: San Salvador, Buenos Aires, Nueva York, Madrid y otras ciudades de Europa y América. Esto influyó en su cosmopolitismo en su obra estable de identidad hispanoamérica para hacerla parte del mundo. Inicialmente su poesía se caracterizó por su sonoridad y el preciosismo, que rimas perfectas e imágenes coloridas. Su contenido y la relacionara directamente con el contexto. Más adelante, enfocó aspectos americanos con intención de transformación y denuncia que lo emparentaron con el poeta cubano José Martín. Básicamente lo que Rubén Darío hizo, y lo hizo como que a nivel mundial podríamos decirlo, ya que él tuvo la oportunidad de ir en varios países, conocer y escribir acerca de lo que él veía, pero él no lo escribía como un libro como tal.
o como un texto grande, sino que él escribía por medio de poesías, por medio de poemas. Él dentro de sus obras utilizó mucho las rimas en sus poemas, y básicamente sus obras se encuentran varios poemas con rimas, poesías, en la que él utilizaba para escribir todo lo hermoso, todo lo precioso que él vio a sus alrededores. Y no solo fue preciosísimo y hermoso, nos indica aquí, sino también algunas situaciones como de desamor que él observaba en los jóvenes, angustia, las fue escribiendo. Luego aparece el escritor cubano José Martí, que también tuvo ideas acerca del modernismo y que fue por medio de Rubén Darío. Rubén Darío como que lo impulsó o lo animó para que se diera, para que en él naciera esa idea también. Nos indica también en su mayor aporte al español fue la revitalización del idioma. Murió en 1916. Aquí nos habla acerca de algunas de las últimas obras que realizó y que la realizó en el idioma español. Luego aquí tenemos unas obras, algunas obras de Darío, que algunas son prosas profundas y algunas son prosas profundas y los raros de 1886, Azul en 1888, Cantos de la vida y esperanza 1905, El canto errante 1907, Poema de otoño y otros poemas 1910 y Canto a la Argentina y otros poemas en 1910. Aquí nos cuentan algunas de sus obras que él creó y si nos damos cuenta básicamente todos son poemas, todos son poesías de acontecimientos de la vida que él fue viendo a lo largo de sus diferentes viajes que tuvo y a lo largo de su vida. Luego aquí tenemos, para los que quieran leer un fragmento de este poema Naturaleza Muerta, escrito por Rubén Darío y que se encuentra en su obra Azul. Las diferentes obras que él publicó se encuentran diferentes poemas. Él le puso el nombre Azul, pero cuando uno empieza a abrir el libro, lo que encuentra son diferentes poemas que él escribió en esa época. Muy bien, nos quedamos hasta aquí. Luego vamos a continuar con otros autores que también influyeron en la época modernista. Únicamente, chicos, que el Señor los bendiga. Nos seguiremos viendo en la siguiente clase.